Buenos días desde Los Ángeles, California. Estamos en la reunión del grupo de estudio Ciencia y Teosofía. Esta es la reunión 64, un número muy lindo, ¿verdad? 64. Y es 1 de septiembre del 2024. Bienvenidos. Estamos estudiando la doctrina secreta, el volumen primero, parte tercera, la sección sobre 11 de los elementos y sobre los átomos. Disculpen, sobre los elementos y los átomos. Estas son las páginas y estoy usando el libro publicado que casi no lo ve aquí está, por la Sociedad Teosófica de Argentina, está impreso allá, y compilado y editado en la Sociedad Teosófica de Pasadena. Es muy útil, ya Mario está trabajando en el volumen segundo, y a final del próximo año va a salir también. Y ya está revisando reeditando el primer volumen. Así que eso es algo muy importante. Este libro nos dio un paso hacia adelante. Vamos a tomar unos segundos de enfocarnos en la clase con de costumbre, la campana. Muchas gracias. Este es un grupo de estudio, les quiero recordar que están todos bienvenidos y por supuesto la participación también es bienvenida, comentarios, preguntas, críticas, opiniones, etc. Y tener los libros a la mano, las enciclopedias a la mano, Google a la mano, el glosario a la mano siempre es útil, ¿cierto? Esto es un grupo de estudio. Estamos en la sección 11, son 18 secciones en esta parte de ciencia. Tenemos que recordarnos que Blavatsky dedicó la tercera parte de la doctrina secreta al estudio comparativo de la ciencia y teosofía. Tiene que haber una razón de ello, ¿cierto? La tercera parte de este libro mágico dedicado a la ciencia, la tercera parte. Así que nosotros les estamos haciendo un gran favor a la teosofía, a estudiarlo, ver las perlas, ver la parte trascendental de la ciencia y de la teosofía, y en eso nos vamos a enfocar. Habíamos quedado en este párrafo donde dice Blavatsky al final: todos esos átomos almas son diferenciaciones del uno. Vean la palabra átomos alma. El guión hace de dos palabras una. Cuando estudien, recuerden, nuestra labor de estudio es la meta del estudio. ¿Cuál es la meta del estudio? En la ciencia del yoga, en Platón, y pueden oír estas clases de Platón, del grupo de estudio de Platón, que hemos visto esta parte ya, la línea dividida. Nos dice Platón que la culminación del estudio, de la investigación de la filosofía, es llegar a la contemplación de las ideas y dejar el mundo de la conjetura, hablar sin saber de qué y por qué, y cómo que lo primero que le viene a uno a la mente, o hablar a través de creencias que ha oído y ha repetido sin entenderlas. Creencias. Lo dijo Blavatsky y lo repito, pero no lo ha estudiado. Entonces Platón salta de lo que es creencia a la mente, razonamiento, matemática que lo llama él, ¿verdad? Es cuando ya uno utiliza las herramientas que dispone la mente, vamos a llamarla manas, teosóficamente, como hace Blavatsky, y usando esas herramientas, lo que ha oído, leído, lo lleva a uno y entonces uno adquiere su propia, se instruye de ello. Pero hay algo más arriba de eso, y es la contemplación de lo que está estudiando, de lo que ha comprendido por las herramientas. Ha reunido las partes, ha hecho un todo, ahora viene la contemplación. A través de la contemplación, fíjense bien, este es el gran misterio de todo. Primero, pasar de repetir lo que uno cree,
porque lo leyó de alguien que a uno le gusta, o que uno cree y le tiene fe. Por eso él llama esto la fe, la creencia. Y pasar de ello al mundo mental, hay que conocerse a sí mismo, porque lo que a uno le gusta es lo que uno va a decir, independientemente si está razonando o no. Eso es una desgracia humana, que lo que a mí me gusta, lo que yo digo, eso está bien. Y no veo lo que es, sino lo que yo veo, lo que yo quiero ver. ¿Cómo trascender eso? Poco a poco, es muy difícil. Nos dice Platón a través de la boca de Sócrates que hay que autoexaminarse. Sin la autoexaminación, ¿para qué vive uno? ¿Para qué vive uno? Lo que está haciendo uno, conjeturas y creencias. No hay una evolución, ha perdido la evolución espiritual de esta vida si no pasa de los dos de abajo, conjetura y creencia, a la mente y la mente búdica. Entonces, el resultado de la contemplación de esa cuarta etapa, que se llama Dhyana Samadhi en los Yoga Sutras, porque hay un sistema muy similar al de Platón. Él comienza con la moralidad y Platón también tiene su moralidad, ¿verdad? Llaman y llaman. Pero nos dice Platón que cuando uno contempla la idea y que es el objeto de su concentración, voz del silencio, recuerden, segunda instrucción del voz del silencio, uno tiene, para oír la voz del silencio, uno tiene que conocer, comprender la naturaleza de la concentración de la idea que uno está estudiando, examinando. Concentración, dharana, la segunda instrucción de la voz del silencio. Entonces, ¿qué ocurre? A través de la contemplación vamos a observar la idea de nuestro estudio. Estoy hablando de esto porque aquí vienen observaciones de todos los científicos a través y filósofos a través de la historia del ser humano que estaban preocupados sobre la idea de la materia. Y esto es lo que nos está explicando Blavatsky aquí, la idea de la materia. Ahora bien, ¿cómo nos explica Platón lo que es una idea? Aquí viene la iluminación de un maestro. Nos dice, cuando contemplan la idea, lo que van a recibir solamente es luminosidad, porque una idea no es más que la luz más brillante de ello, de aquello, de su alma, pero para él alma no es solamente el alma animal, es ese alma búdica, ¿verdad? Es la luz más brillante. Pero como tenemos el mana, que es el que está trabajando nuestra personalidad, parte de nuestra personalidad, kamamanas, ¿verdad? Estamos muy bajos. Como estamos concentrados con nuestro kamamanas y manas tratando de contemplar la idea, cuando tenemos un chispazo, un relámpago de la idea, inmediatamente manas la traduce a la idea que estamos observando. ¿Por qué? Solamente hay una idea, la idea del uno, pero contemplándola la estamos como moldeando a la idea del átomo, a la idea de la justicia, a la idea de la belleza, a la idea del ser humano, Adán Kadmon, a la idea del universo, a la idea de Fohat, a la idea de lo que es una nube, un perro, un gato. ¿Lo ven? Es la misma luz, es la idea del uno. Pero la mente tiene esa increíble capacidad de ver esa luz y traducirla. Ahora, ¿cómo la traducimos de una manera que la podemos investigar, que la podemos observar, que la podemos contemplar? Y la podemos comprender, y la podemos escribir, y la podemos explicar, y podemos entre todos comprender mejor, que es lo que nos dice Blavatsky de cómo los adeptos trabajan. ¿Se acuerdan el resumen? Cada visión del adepto se consulta con sus compañeros de clase, de su celda, de lo que sea en esa fraternidad, y hasta que no, todos ellos no la contemplen y digan, tienes razón, de la manera que la estás describiendo, eso no se toma como cierto. Entonces, fíjense, todos los científicos, o la mayoría de los grandes científicos, por supuesto, ustedes y nosotros, filósofos, que nos preocupa la naturaleza de la materia, sustancia, prakriti, swabhavat,
En cualquier parte del universo, de este planeta, hay gente muy preocupada para comprender la naturaleza de lo que estamos hechos. Han tenido destellos de esa realidad. ¿Cómo lo traducen? Hace 5.000 años, hace 3.000 años, más de 2.000 años. ¿Cómo lo traducen en palabras para poderlos explicar? De acuerdo a lo que han aprendido. O inventan palabras nuevas. Cuando vieron algo indescriptible y dijeron esto es un átomo, esto es invisible, esto no, nadie los puede ver. Vamos a llamarlo átomo. Ahora, ese átomo de los griegos que es invisible es diferente que en su descripción al átomo de Bohr, al átomo de Dalton, al átomo de Avogadro, al átomo de Bernoulli, de toda esta gente, porque vieron y lo describieron de una manera ya más adelantada porque tenían historia de la idea del átomo. Y entonces mejoran el vocabulario de la luz más brillante que han contemplado. Ahí es donde vamos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La idea del átomo no ha sido resuelta. Hay todavía muchísimos misterios en ese átomo. Y su facultad de ser átomo y de ser materia y energía ilimitada por la velocidad de la luz, la energía dividido por la masa, en su raíz cuadrada es la luz. ¿Y quién es la que se está moviendo? Que nos da la velocidad de la luz. Estos son unos misterios y las fuerzas adentro de ese átomo y el espacio en ese átomo, los campos en ese... todavía es un misterio enorme. El problema que tenemos es que han mantenido la misma palabra átomo por 5.000 años. Estamos hablando de Kanak, Anu, ¿verdad? De los hindúes y toda esta gente. Hemos mantenido la misma palabra para describir cosas diferentes. Mejor dicho, para describir lo mismo de una manera diferente. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que cada uno le diera un nombre diferente. Y así uno dice, no, el átomo de los griegos, no, el átomo de Avogadro, no, el átomo de Dalton, el átomo de Einstein, de la física cuántica. Cada uno tiene un átomo. Y son átomos. La idea es la misma. Ahora bien, el estudiante de teosofía debe, en su finalidad, contemplar la idea que está estudiando. Si no llega a su contemplación, no ha llegado a la finalidad. Y la finalidad no significa ser un adepto, sino tener ese chispazo como resultado de trabajar mentalmente, salirse del cama y usar las herramientas que nos dan estos grandes filósofos como Platón y otros, y trabajar mentalmente para que cuando llega esa iluminación búdica, el chispazo nos da una idea de lo que es la idea. Y entonces viene la responsabilidad. ¿Cómo la trabajamos? ¿Cómo la describimos? ¿Cómo la comprendemos? Entonces, aquí nos va a hablar Blavatsky de una visión. Recuerda que aquí es donde quedamos la vez pasada, no voy a repetir lo anterior, por favor, estúdienlo si están interesados. Pero la historia del átomo científicamente les va a proporcionar eso, cómo contemplativamente esas observaciones contemplativas, esas visiones, desde los sabios antiguos a los modernos, han avanzado, han penetrado en el misterio de la materia. ¿Lo ven? Más o menos. Han tenido esos destellos, han tenido la preocupación de comprender esos destellos luminosos cuando están concentrados y estudiando. Espero que sí. Bueno, yo espero que todos han tenido esta experiencia de ir más allá de una opinión muy baja, una conjetura de decir las cosas por decirlas, o de una creencia porque repiten de memoria, como hace uno en la escuela, desafortunadamente en el colegio, a repetir de memoria para pasar un examen, pero no se ha aprendido. Aprender es usar las herramientas mentales que tenemos para ir de lo que nos interesa, por supuesto, estudiarlo, examinarlo, trabajarlo, hacerlo de uno y contemplar ese uno. Bien, ese es el resultado. Vamos a ver lo que nos dice Blavatsky sobre esto. Dicen,
todos estos átomos almas, fíjense, esta es una palabra, no son dos, átomos almas. Hay que tener una visión lo que es un átomo alma. En otras palabras, cuando ustedes estudian y les aconsejo al que le gusta, estudien la historia del átomo en los últimos 3000 años, algo así. Y vean cómo la gente va penetrándose en su descripción, en su comprensión de la idea del átomo, más y más compleja y a su vez más bella porque es más abarcante en su luminosidad. Esa idea de átomo está en el centro de nosotros y nos da una percepción de lo que es el universo muy buena. De ahí que estamos preocupados sobre y la relación de los elementos con el origen del universo, ¿no es cierto? O sea, hace poquito, la vez pasada, Rodolfo nos dio su charla sobre la manifestación de los átomos, de los varios elementos en cosmogénesis, y eso ahí está todo ligado, ¿lo ven? Pero cuando Blavatsky dice que cuando uno se contempla la idea del átomo, la vuelve átomo-alma. Primera idea. Cuando ustedes contemplen a una persona, persona-alma. Ahora sabemos que también hay una mónada de ahí, ¿verdad? Entonces las tres almas, ya se complica teosóficamente, ¿verdad? Tenemos descripciones extraordinarias de lo que es un ser humano. Pero si solamente se quedan en lo que ven, cinco sentidos, es una opinión tan baja, tan camamanásica de lo que es una persona. Y ahí es donde caemos en me gusta, no me gusta, me atrae, no me atrae, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las dualidades que se presentan en el Kamamanas sobre una persona. ¿Por qué? Porque no vemos la totalidad de la persona, por lo menos no la comprendemos, porque no la hemos estudiado bien. Ahora, sabemos que la persona está ligada a su arquetipo a través de la luz fojática. ¿Lo ven? ¿Ven cada uno ligado al uno? A ese uno pequeño es el Adán Kadmon, el Cristo, el Buda, el arquetipo, Quetzalcóatl, el arquetipo del ser humano. Pero todos esos arquetipos están ligados por Fohat al arquetipo del uno, a la idea del uno, que es la unidad de todas las cosas. Entonces, ese es nuestro trabajo, abrir los ojos del alma a este mundo extraordinario que tenemos alrededor de nosotros, científicamente. Y eso nos va a dar lo que los griegos llamaron una teoría, una lógica de ver ese logos enfocado en las ideas, manifestando el mundo material y la escalera de vuelta hacia la idea. Entonces, fíjense bien. Emilce, sí. Sí, en realidad me hace pensar que para llegar a comprender mejor esa realidad, también debemos empezar por la escala de oro, una vida limpia, un corazón puro, una mente abierta para poder comunicarme. Y viviendo esa realidad es a donde voy a llegar a comprender mejor la vida una. Pero Perfecto. me parece que lo que pienso, es elemental ese tener un ideal en la vida, un ideal de a dónde nos queremos dirigir. O sea, por eso digo lo de la escala de oro, la vida limpia, un corazón puro, una mente Claro, abierta, y ahí es cuando empezamos a contemplar. claro. Bueno, Muy cierto. La vida moral, ética, es fundamental en la teosofía. Eso no quiere decir que en otras tradiciones sea fundamental. Y hay ciertas escuelas que ni le interesa la ética ni la moral. Pero los destellos es parte del ser humano. Lo único que lo van a usar de una manera muy personal, lo van a usar de una manera destructiva,
Van a construir bombas y van a construir armas y la parte moral no está ahí. Por eso que en los Yoga Sutras y en Platón, de Patanjali, ¿verdad? Ya lo conocemos, en la Teosofía lo estudiamos bastante. Se hace hincapié a eso, exactamente, Milce, gracias, a la parte moral, porque tenemos esa energía, ese fohat que vamos a recibir como resultado del destello. Esa energía se tiene que canalizar éticamente, moralmente. Gracias. No es que el que no sea ético no va a tener ningún destello. Sí, va a tener destellos también, porque es es humano, ¿verdad? Tener destellos de realidades. Pero, ¿qué hace con la mayoría de la gente? No sabe qué hacer con ellos. Y otras personas la usan de una manera personal, ¿verdad? De escribir libros, y hacer objetos, etcétera, 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 hacer dinero, todo personalmente. Así que esto es, como dijo Blavatsky, se puede llegar a hacer automáticamente o los Yoga Sutras. Pero en teosofía, en la sociedad teosófica, en esta fraternidad teosófica, se hace hincapié a la parte ética y moral. Porque queremos esa energía que recibimos, canalizarla a través del servicio, a través del sanamiento interno y externo de otros, a través de la comprensión del cosmos, de sus leyes, para el bienestar de la humanidad, de uno y de la humanidad, por supuesto. Gracias, gracias. Entonces, leamos estas tres líneas. Todos estos átomos almas, la idea, átomos almas, son diferenciaciones del uno. ¿Lo ven ahora? El uno es el original, lo arquetipo. El uno, desde el elemento uno, lo llama Blavatsky. El anu, lo dicen en la India. Mula Prakriti en su estado eterno. Swabhavat. Padre, madre, madre, las aguas del universo ya en su estado ya de pralaya llegando a su manifestación, etcétera, etcétera. Pero todo viene del uno. Este uno es muy importante. ¿Cuántos unos hay? Uno. Gracias, gracias. Pero cuando uno dice, y aquí viene el gran misterio de todo, cuando uno dice que tengo 7 libros y el catálogo, ¿cuántos libros tengo? 8, porque tengo el catálogo. Ahora bien, ¿cómo se resuelve eso, Gracias, Carlos, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve eso teosóficamente? Con la nada, con el cero, con su sunyata, con lo absoluto, con lo eterno. Y ahí está aquello que no podemos describirlo en su condición eterna de sunyata. Cuando los budistas dicen que todo es vacío, nosotros es todo es absoluto. Es lo mismo. No es nada y es todo. Porque nada, el todo no se crea de la nada. Entonces, el uno, mucha gente dice, hasta hablaba que hay dos unos. recuerden que en un lado de la doctrina dice que hay dos unos, ese cero y ese uno. Cuando ella da el resumen de la primera proposición fundamental, comienza con el absoluto, y ese es el uno. Pero no es el uno, porque después viene el primer logos, que es realmente el punto en el círculo, el uno. Entonces, cuidado con esos dos unos, porque el primero no es un uno, a mí me gusta decir cero, por razones obvias. ¿Les parece? Gracias, Carlos. Por razones obvias, cero es una buena idea. O la nada, ¿verdad? También es otro. Pero la nada pareciera que es la falta del uno, que es cierto, pero no es cierto. Todo depende. Si lo tienen como un objeto, no es cierto. Si lo tienen como una eternidad, es cierto. Ven, es filosofía. Pero lo importante es saber que solamente hay uno. Cuando dicen voy a observar la idea de la justicia, es la unidad de la justicia y pertenece a este uno. Como uno, es lo mismo.
Lo único, recuerden, enfocado, concentrado en la idea de la justicia, que la quieren estudiar, investigar e iluminarse de ella, ya porque les interesa el tema, porque sean abogados, jueces, porque quieren saber lo que es justo, lo que es injusto. Entonces van a moldear esa luz en la mente búdica ahora la va a tomar y la va a moldear en la idea de la justicia, y ya van a describir lo que es la justicia. ¿Ven cómo opera la parte mística espiritual del ser humano? Esto es Platón 101, la República y el Timeo y por supuesto Parménides, que la vamos a estudiar poco a poco en Platón. Entonces, ahí estamos estudiando teosofía. No estamos ni repitiendo ciegamente, ni dando opiniones vagas, conjeturas, inconsistentes con ninguna realidad, porque no la hemos vivido. Bien, seguimos. Continuamos con la primera línea. Todos esos átomos, almas, y recuerden que lo que llama ella átomo alma lo habíamos estudiado en la mónada mineral. Repasen, a los que les interesa el estudio de Swahabad, de la materia prima, de Prakriti o Mula Prakriti, ese artículo fabuloso que nos escribió ella sobre la mónada mineral. Hay muy buenas ideas ahí para contemplar la idea de la materia. Son diferenciaciones del uno. Tengan eso presente. Átomos, almas, todos los átomos son almas. ¿Qué es átomo? Es la estructura material de los elementos. Está compuesto químicamente por electrones y un núcleo. En el mundo cuántico ya eso es más complicado. Vean las conferencias de Carlos, etcétera, y van a ver un mundo extraordinariamente chirriquitico, y infinitamente pequeño, que todavía es material, por decirlo así. Todos estos átomos, almas, son diferenciaciones de uno. ¿Cómo lo contemplan? Sencillamente, contemplen la idea del uno, pueden usar la geometría, que es el punto en el círculo. Contemplen la idea del uno como, como raíz, así lo dice ella, como germen, como causa de todo, de todo. Y está unido el todo con el uno, la multitud con la unidad, estamos hablando de ideas ahora, a través de Fohat, rayos luminosos. Esos rayos fojáticos le van a dar su función, su cualidad, su naturaleza, su ciclo, su función, su nombre mántrico, que está relacionado con números, con colores, con vibraciones. Y esa es la relación fojática entre el uno y las cosas. Hermana Sí, Ángela, hermano, buenas tardes. buenas tardes. Entonces, aquí leyendo átomos, almas y todo lo que ha explicado del átomo y todo lo del uno, en realidad nosotros, aunque somos moleculares y todo lo demás, que yo no soy científica ni nada, ni estudio medicina ni nada, pero entonces nosotros somos también atómicos. O sea, estamos llenos de esos átomos, por eso somos átomos, almas. Exactamente. Es lo que yo logro entender, ¿no? Almas bien. compuestas de átomos y de vidas atómicas y vitales. Ok, entonces lo único que te quiero agregar, Ángela, es la jerarquía de vida. De vida. O sea, el ser humano es un, Sí. ¿verdad? Correcto. Pero una célula es una entidad en sí misma. También. Sí. La célula está compuesta de átomos, que ya sabemos que cada átomo es un alma. Ahora nosotros progresamos, las células progresan, pero eso es un mundo ya más pequeño del que tenemos entonces que estudiarlo si estamos interesados, y vamos a ver una belleza, ¿verdad?, de cómo funcionan los varios tipos de células y se organizan. Carlos tiene una linda conferencia, varias, sobre esas organizaciones celulares que son extraordinarias. Ahí hay una vida inteligente, ahí hay almas, ¿verdad? Pero bien, pero
podemos diferenciar la comunidad de átomos en nosotros de nosotros. Al final todo es uno. Místicamente no vemos diferencia, pero con nuestro manas, gamma manásico, vemos a Martin compuesto de células, moléculas y átomos, ¿verdad? Ok. Entonces, cada una de ellas elementalmente está también en ese ciclo evolutivo. Nosotros, dependiente e independiente de ellas, estamos en el ciclo de la jerarquía del ser humano, del reino humano. ¿Estamos? Sí, correcto. Okay. Entonces, cuando se te muere una célula, bueno, no hay que rezarle, no hay que enterrarla, ¿verdad? No, esa se cae sola, no te preocupes. Y sigue su ciclo, ¿verdad? Y entonces lo interesante de esto es que al final de este capítulo vamos a estudiar la transmigración de las células de vida, de los átomos de vida, para comprender metafísicamente, lo que Blavatsky trató de explicar a través de un comentario de un miembro muy, muy inteligente de la Sociedad Teosófica, NDK, que él estaba observando una cita de otra persona, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver cómo le contesta ella para aclararlo metafísicamente, pero recuerda, el vocabulario es un problema, porque es un vocabulario de 1884, 86, ¿verdad? Algo así. Bueno, en fin, tienes mucha razón en todo eso. Todo es vida, ¿verdad? Todo está vivo. Todo viene del uno. Todo viene del uno, eso es lo importante. Místicamente lo vemos como uno, pero mentalmente lo vemos separados. Si no tenemos esa moralidad, como nos habló Emilce, vamos a caer en los dos escándalos, Atabada y Sakayaditi, que nos hablan los maestros, los dos escándalos que producen la idea de la separatividad del uno con el uno y la idea de que mi yo está separado de tu yo. De mi ser está separado de tu ser, de mí. No tenemos palabra de self. Myself es diferente de tu self. Entonces tenemos el yo, el ser, el mí mismo. Estamos todos separados. El español está muy, muy vacío en eso. Sí, hermano, gracias. Con respecto al comentario de la hermana Ángela, cuando estaba refiriéndose si somos moleculares o atómicos. Yo tal vez sería bueno que cuando nos hacemos esa pregunta, también nos preguntamos, ¿a qué me estoy refiriendo quién soy cuando digo si soy atómico o si soy molecular? Entonces, si digo que soy molecular o atómico, estoy asumiendo que yo soy este cuerpo. Tal vez sea una pregunta que nos debamos hacer, ¿verdad? Y no dejar de considerar que independientemente de cómo esté formado nuestro vehículo, ese vehículo no soy yo, sino que mi verdadero ser es de una esencia que está más allá de ello. Tal vez la mía sea una conjetura. Pero de acuerdo a lo que, digamos, de acuerdo a lo que hemos estudiado, es buena, es válida la pregunta, ¿qué soy yo? ¿Soy este cuerpo? Y cuando nos respondamos, entonces saquemos las conclusiones correspondientes a de si soy atómico o si soy molecular. Era eso, hermano, nada más. Gracias, gracias. Carlos, veo tu mano. Sí, gracias. En relación con el tema este que muchas veces hemos sacado a colación, ha venido, y recién lo mencionaste, de la falta de flexibilidad de las palabras, ¿no? Para referirnos a esa esencia vital que somos cada uno de nosotros, como que a veces se dice el yo superior. Claro, en el lenguaje vernáculo, en el español, no existe, porque también lo dices el ser, bueno, está bien, el ser interno, etc. Pero encontré no hace mucho
una cosa que me gustó mucho de Thich Nhat Hanh, este monje budista mm, vietnamita que falleció el año pasado, eh, muy profundo, muy espiritual y me pareció muy humilde además, que él creó algo, se inventó una palabra y le llama el interser, porque entonces dice el interser porque inter quiere dar la idea de interdependencia, que es uno de los pilares del budismo, una de las proposiciones importantes del budismo, la interdependencia de todo lo que existe. Entonces él, para significar que ese ser no es un ser aislado, le dice el interser. Dice, yo soy yo porque lo demás es, y lo demás es porque yo soy yo. Entonces me pareció bastante interesante la idea y un nombre que ayuda a centrarnos siempre en el lugar, porque también cuando hablamos de nuestra constitución y decimos Atma Bodhi, los principios y no sé cuánto, nunca estamos, bueno, o difícilmente estamos pensando en que ese Atma es uno. Que no estamos describiendo a nosotros como una cosa dentro del cuerpo, aislada o algo así, sino que realmente participamos de esa naturaleza de la unidad y que Atma Buddhi realmente es una naturaleza compartida. Por eso me gustó lo del interser, porque Muy y él lindo. siempre dice, cuando habla, por ejemplo, sobre el tema del mindfulness y de las cosas, acciones que conducen a eso, dice, cuando sienta ira y no sé cuánto, voy a pensar en el interser, voy a contemplar y a meditar en el interser. Y me gustó la idea, cómo lo Está plantea. bonito. ¿Tú lo leíste en español o en inglés? Porque estoy interesado cómo es la palabra en inglés. La puedo buscar yo, por supuesto. Ah, Interbeing o interself. no lo sé, ¿Usó self lo o leí en being? español. Ok, yo la voy a buscar y gracias, una linda idea. Lo bonito es tener palabras para describir nuestro problema más grave, que ya lo dijo Platón en esa época, es que no tenemos palabras para describir lo mismo en su estado eterno, en su estado de reposo, en su estado de manifestación y lo mismo en sus varios estados de manifestación. Tenemos la misma palabra para todo. Entonces siempre estamos mezclando lo que es eterno con lo que es periódico, no entendiendo que es lo mismo. Pero recuerden que en el proemio ella distinguió entonces el universo del cosmos para decir el aspecto eterno y periódico. Pero es interesante, las palabras son fabulosas, sí. Marlon, sí, gracias. Gracias. Dime, Perdona, una sí. sola cosita. Ajá. Que este hombre, Thich Nhat Hanh, tenía su centro en Francia. O sea que probablemente su palabra original es el francés, Francés. el inglés. Y eso es complicadísimo, aunque suena muy romántico, ¿verdad? Muy amoroso. Bueno, croissant, amigo, uno se enamora de eso rápidamente. Marlon, a ver. No, ya el hermano Carlos lo dijo, hermano, que Thich Nhat Hanh escribía en francés por ser vietnamita. Ok. Entonces, no va a estar fácil el asunto de No, porque yo creo que el francés es un idioma es romántico también, donde se pierde la idea del self, auto, del griego, quizás, que ese es uno de los problemas de nosotros. No tenemos una buena traducción de la palabra self. Ya eso hemos hablado de ello. Tengo a Mario con un dolor de cabeza con eso, traduciendo la doctrina, la idea de cómo traducir el self. Pero bueno, lo importante es ser consistente. Voy a leer completamente las 3 líneas a ver si avanzamos algo hoy. Todos esos átomos, almas, son diferenciaciones del uno. ¿Tienen la imagen, por lo menos? El uno, todos los átomos, almas. La unión, Fohat. Esa es una idea preliminar, la que yo uso para comenzar mi contemplación sobre el uno y el todo. Y están, fíjense bien, aquí viene la analogía que aquí quedamos la vez pasada, y están
en la misma relación, analogía, con ello, y ahora viene la otra parte, porque ya se ha estudiado mucho esto en teosofía, como lo está el alma divina, Buddhi, con su espíritu animador e inseparable Atma. Así como el alma divina Buddhi, ¿verdad? Eso está en el budismo esotérico, en la doctrina secreta, en la clave de la teosofía. La relación del Buddhi, fíjense cómo la llama ahora, con su espíritu animador inseparable Atma, esa relación de Buddhi con Atma, ténganlo por un lado, porque eso es lo que ella dice que ya lo conocemos, y por conocer, la otra parte de la analogía es análogo, discúlpenme, es análogo a la relación del átomo-alma como diferenciación del uno. ¿Ven la analogía? Cuando vean una analogía, hay que construir las relaciones. A es a B como C es a D. Por un lado ponen lo que conocen, por otro lado lo que desconocen o por conocer. Buscan correspondencia, esa es la analogía. Busquen correspondencia, estudien las correspondencias, desechen la que no es, porque hay que usar la discriminación inteligentemente. Hay correspondencias que no van, porque solamente es una analogía, no es una realidad, no es una manzana roja con otra manzana roja. Son iguales, no es una igualdad, lo que quiero decir, es una analogía, es similar. Entonces se puede estudiar, y esta es una ley, mejor dicho, yo en vez de ley, a mí me gusta llamarla una herramienta que tenemos los teósofos, los platónicos, los estudiosos de la Biblia, porque en la Biblia los estudiantes de la Biblia usan mucho las analogías, porque los misterios del cielo se conocen a través de lo que está hecho en el mundo. Hay una cita bíblica muy famosa sobre eso, que yo no la sé, ¿verdad? Pero bueno, ahí estudian mucho estas analogías. Por favor, estudien esta analogía. Si quieren, en la próxima semana me dicen lo que han estudiado. Si no la quieren estudiar, la voy a explicar la próxima reunión, digo, en 2 semanas. Aquí no tienen que trabajar si no quieren, pero hay una relación muy extraordinaria, muy iluminante y transformadora si ven eso. Y van a comprender cómo nosotros, gracias Ángela, los átomos almas, que todos tenemos nuestros átomos almas, son diferenciaciones del uno, y cómo ello lo vamos a entender a través de la comprensión de cómo el Buddhi está relacionada con su espíritu animador e inseparable del Atma. Si no conocen esta última línea de la analogía, no han estudiado Atma Buddhi. Cierto, ¿verdad? No tienen ninguna idea de lo que es Atma Buddhi, porque Blavatsky ya lo da por entendido en 1888. Sabiendo esto, pueden entender lo otro por analogía. Es la ley de las leyes, la ley de la herramienta extraordinaria. Y entonces, pregúntense, como nos dijo Merlón, yo sé lo de la relación entre Buddhi y Atma. Y si no la sé, ¿por qué tanto hablar de ella si no la conozco? ¿Por qué no la he tratado concentración, contemplación y abstracción y unión para ver los chispazos y poderlo estudiar contemplativamente? ¿O lo estamos repitiendo de una manera de creencia que está muy bien? Es importante, ¿verdad? A repetir, Platón mismo nos dice, cuando un gobernante no contempla la idea de la política, del Estado y de la justicia, lo mejor que puede hacer es repetir las leyes y mantener las leyes que los que han tenido esa contemplación la han escrito. ¿Lo ven? Por lo menos mantener lo que otros iluminados han hecho. Y eso es lo que hacemos. Tenemos que comenzar por ahí. Libros sagrados, libros extraordinarios, Bhagavad Gita, La República, Platón, Parménides, los elementos de Proclo, etc. Son extraordinarios. Y la compilación de todos ellos, que es la doctrina, Isis, hay perlas muy bellas en todo eso. Entonces, esto es tarea. Y
y vean a Anatma en este momento, en esta relación de manifestación como espíritu animador e inseparable. Véanlo de esa manera también, con todo lo que saben de Buddha y de Atma. A ver si lo pueden hacer. Si no, tienen 2 semanas. Si no, yo lo voy a explicar de todas maneras. Entonces, continúa Blavatsky y nos dice, bueno, entonces dice lo siguiente: los físicos modernos, al tomar de los antiguos su teoría atómica, olvidaron un punto, el más importante de la doctrina, y por tanto solo consiguieron la cáscara. Esto es muy importante porque Blavatsky siempre les da duro a los modernos y sin tomar en cuenta en este que yo la llamo esto no merecido en su totalidad, porque todos sabemos que Newton, el gran modernista de la ciencia, fue alquimista, donde sabía que los licores vitales, las almas animadoras, era un gran alquimista, ¿verdad? Y no se habla de ello. O sea que yo sí creo que, como les dije al principio, de ahí que hablé al principio, los científicos lo ven, pero de acuerdo como el objeto del estudio, que en realidad lo que están estudiando la cáscara, pero ya hoy en día ven más que la cáscara, porque ven un mundo de energía, de campos, de relaciones que hace 200 años no veían. Pero sin embargo, esto es lo que nos dice ella. Y por lo tanto, solo consiguieron la cáscara. Es como decir, estudiando al ser humano solo vemos el cuerpo físico que va a morir. Eso es cierto, ¿verdad? ¿Ven la analogía? Si decimos un médico moderno, solamente ve cuando uno va con una infección, solamente ve el cuerpo físico, le da un antibiótico. Bueno, por lo menos me cura y voy a vivir 30 años más. Eso es bienvenido, ¿verdad? Ahora, si el médico ya es más espiritual, me dice, ¿y cómo agarraste esa infección? Y entonces ya uno puede explicar, ¿verdad? Para no hacerlo nuevamente. O algo somático, psicosomático, etc. Entonces la cáscara, tenemos una cáscara que se desecha, igual que el átomo, de su alma, por decirlo así, pero hay que tener cuidado ya en el mundo mineral. El ser humano se desecha, sabemos, eso es lo que llamamos la muerte. Cuando a Platón le preguntaron, cuando a Sócrates le preguntaron en el Fedo, si quieren estudiar el Fedo, muy lindo, en los últimos momentos de Sócrates, cuando le preguntaron a Sócrates, bueno, ¿y qué es la muerte? Y dice, es la separación del alma con el cuerpo. Simplemente, muy lindo. 3 palabras, separación, alma y cuerpo. El alma va a reencarnar después de pasar por un tiempo haciendo sus cosas por allá y mi cuerpo como Sócrates va a desaparecer. Pero aquí estoy Sócrates y Sócrates ha estudiado filosofía, por lo tanto Sócrates entiende, comprende y ha tenido una contemplación de la idea de la muerte y sabe que la muerte no es final para el alma, pero es final para el cuerpo. ¿Estamos? Lo dijo de una manera muy sencilla, muy simple, muy bella. Emilce, sí, por favor. O sea que si nosotros no practicamos la teosofía, solamente la estudiamos, estamos leyendo la cáscara. De la teosofía, sí. Estamos en el mundo de la creencia, ¿verdad? Donde leemos y repetimos. Ahora, usando cualquier herramienta que la tenemos a disposición, incluyendo la vivencia de servicio y la moralidad, la hacemos nuestra. Ya la podemos describir como una realidad. Y esa realidad poco a poco se va espiritualizando a medida que subimos por ese Antakarana. Esa es la línea de Platón, donde va del Kamamana, Salmana, Salmana Buddhi y al misterio del ser. Del self, del ser, bueno, del yo. Pero sí, tienes razón. Entonces, de ahí que yo no promuevo leer y repetir lo de Blavatsky, o de Platón, o del Buda, o del Cristo, sino usar las herramientas de estudio, de examen, de concentración, de contemplación para realizarlas en nosotros mismos, verlo con los ojos del alma.
Eso es el mensaje de Blavatsky en todo momento, verlo, y de Platón, con los ojos del alma. Pero eso requiere un método, a menos que místicamente sean chispazos. Y eso está bien, todos lo tenemos. Recuerden las dos grandes escuelas en budismo. La realización es inmediata, la realización es gradual. Y eso es universal. El inmediato no necesitas estudiar nada, lo que necesita es estar. Y estando es inmediato. Y la gradual es como la voz del silencio, son peldaños, o el Yoga Sutra, son 8 paramitas y vamos poco a poco, etcétera, etcétera. O el principio budista, ¿verdad? Los 8 nobles, el sendero octuple. En fin, ahí vamos. Entonces, la cáscara. Cuando vemos a una persona, Marlon, por favor. Hermano, cuando estábamos hablando de este asunto del chispazo, me recordé del asunto de lo propuesto por Huinen con digamos, la iluminación y la inmediatez, el fenómeno de la inmediatez. Pero también, revisando alguna literatura, hay que tal vez considerar el asunto de que esa inmediatez en esta vida es inmediata, pero es el resultado, una consecuencia del esfuerzo realizado en vidas anteriores. Entonces, bueno, esa es tu opinión y la opinión de mucha gente. Hay opiniones de otras escuelas que dicen es inmediato porque vas a reencarnar, y cuando te ocurre inmediato te iluminaste. O sea, el ciclo de reencarnación, recuerda, el samsara es infinito hasta que llegues a ese momento mágico. Entonces, lo que te quiero decir que, ¿cuál es la verdad? Tenemos estas dos escuelas absolutas y eso son batallas por miles de años entre los budistas y no lo vamos a resolver aquí. La visión tuya, la visión mía, la visión de otra persona es la misma. Visión, hermano. No, es la realidad tuya. Solamente les estaba compartiendo que desde el punto de vista del budismo mahayana expuesto por Huineng, sí. Yo sé, pero él es uno de los miles de que hay iluminados. Hay patriarcas por todos lados, todos iluminados, todos describiendo en palabras sus realizaciones y al final de al cabo uno dice sí, por tratando de unir los dos métodos que se han matado entre ellos también. Emperadores perteneciendo a una escuela en Corea mataron a todos los de los otros. Eso es algo extraordinario en la historia del budismo. Sin embargo, yo soy como tú, yo creo lo que tú crees, porque en teosofía he estudiado y lo creo, que de vida en vida vamos creciendo espiritualmente y algún día llega el misterio inmediatamente. Así lo creo yo, pero eso tú no lo vas a resolver con el que no cree de esa manera. Pero es cierto, eso es teosofía. Los Yoga Sutras no te dicen que haciendo los 8 peldaños te vas a realizar, pero la probabilidad está ahí. Pero gracias, Marlon, gracias. Pero estos son escuelas. Hay cientos de diferentes escuelas y están los de los Cohen, ¿verdad? Que te dicen, mira, la realidad no hay realidad. Oh, sí, ya lo veo, inmediatamente. Eso no sé si es un Cohen. Pero bueno, ahí vamos. Y no podrán nunca obtener la almendra, el alma. ¿Vieron como Blavatsky lo escribe? Entonces aquí tenemos la analogía. La cáscara con la almendra, con la semilla, es como el átomo al alma. ¿Ven qué lindo está eso? Lo que está invisible. Lo que está invisible. Al adoptar los átomos físicos, en otras palabras, la cáscara, omitieron el hecho significativo que desde Anaxágoras a Epicuro, el romano Lucrecio, que tienen todas sus teorías atómicas, y por último hasta el mismo Galileo, todos estos filósofos creían más o menos en átomos animados o con alma, no en partículas invisibles.
de la llamada bruta. Recuerden que la historia de la idea del átomo es fascinante si la ven así como les dije. Vean estos destellos, cómo lo pronunciaron, cómo lo describieron continuamente. Y nosotros estamos nutridos porque así avanza la ciencia, ¿verdad? Peldaño por peldaño tienen nuevas palabras, nuevas ideas, correlaciones, funciones, y ahí vamos comprendiendo mejor, y esos destellos, chispazos que vienen, porque no nos podemos sentar a decir, ok, ahora voy a tener un destello de la idea de Parabrahman. Eso nunca va a ocurrir, ¿verdad? Ese es el misterio de la vida. Pero sí puedo hacer lo que Platón dijo, reunir todo lo que puedo saber de ello, hacer la unidad y meditarlo y abrirme. Como dice Blavatsky, olvidándome de la personalidad, abrirme a aquel misterio del universo. Y entonces tenemos todas las escuelas del mundo, budistas o no budistas, de cómo llegar a ese misterio. Por supuesto está una religión materialista que dice que Dios es material, el cielo es material, y cuando te mueres tu alma material va a ir al cielo y para siempre va a estar con Dios quizás hasta la próxima vez, ¿verdad? Bueno, seguimos. No en partículas invisibles de la llamada materia bruta. Recuerden que muchos de estos científicos eran alquimistas, eran religiosos, que sabían, que conocían, que entendían la idea de la vida. Sin embargo, cuando se estudia la parte física de la materia, hay que dejar, por supuesto, de un lado conociendo el elemento espiritual de la evolución de la materia y del espíritu. Algo así, ¿verdad? Bueno, según ellos, el movimiento rotatorio fue generado por átomos mayores. Aquí esto viene algo de la historia. Lo interesante es las palabras que usaron, movimiento rotatorio, y tenemos Fohat, ¿verdad? Que impelían, ahí tenemos a Fohat. Estos son visiones, ¿verdad? A otros átomos hacia abajo, los más ligeros siendo impulsados, Fohat, simultáneamente hacia arriba, y tenemos los dos movimientos hacia abajo, hacia arriba, las dos espirales, una es manásica, otra es búdica, como nos dice Blavatsky en La voz del silencio. Eso es muy, muy importante. Entonces nos dice el significado esotérico, concluyendo esta idea. Esto es histórico, ¿verdad? Léanlo teosóficamente de cómo avanza el conocimiento humano de la materia. Todavía no hemos terminado ese conocimiento. El significado esotérico de esto es la curva siempre cíclica de los elementos diferenciados hacia abajo, hacia arriba, a través de fases intercíclicas de exigencia. Esto lo sacó de algún libro, me imagino. Hasta que cada uno alcanza un punto de partida u origen. Fíjense bien, está tan lindo hecho. ¿Lo vieron? Lo mismo ocurre con un ser humano, partiendo del uno, por decirlo así, de su estado de absolutez, absorbidos en el germen. Partiendo de ahí, volvemos ahí en el próximo Manvantara o en el próximo Pralaya. O sea, el ciclo del átomo alma sigue al ciclo humano. Hermano Daniel. Sí, yo, como sabía que íbamos a leer esto, me estuve sobre todo concentrando en en lo que acabas de leer, y he estado investigando un poco, porque para mí esto es fundamental. Y entonces me he dado cuenta de un par de cosas. La primera es que la estancia, creo que todo surge de ese arquetipo que sale en la estancia 3, lo que hay aquí. En el cuarto verso dice: los tres caen en los cuatro, ¿no? La radiante esencia viene a ser 7 interiormente, 7 exteriormente. En breve, esto es lo que es la primera vez que habla del universo septenario, ¿no? Entonces he estado buscando un poco. Yo es que tengo de
de la doctrina secreta tengo la versión inglesa original y en el adendum de la antropogénesis profundiza mucho más en esto, ¿no? ¿En En qué un momento página dado, tienes la en página? un capítulo 25 del adendum que habla de los misterios del Hebdomad. Oh, Y de ahí, ese en el segundo tomo, ¿no? sí, el segundo tomo, Ya, la ya. antropogénesis, exacto. Ok, no lo tengo aquí, sí, dime. Sí. Bueno, compara el cuaternario y el ternario precisamente con los elementos químicos, ¿no? Y habla del carbón, que sería el equivalente al físico, habla del oxígeno, del nitrógeno y del hidrógeno, en fin, el oxígeno sería el prana, etcétera, ¿no? Y empieza a hacer correspondencias y dice más adelante, bueno, esto no se detiene aquí, porque luego están los 7 colores, luego está la escala de música, y esto es solo una octava, porque hay más octavas y tal y cual, ¿no? Pero la cosa no se acaba aquí, ¿no? Porque ella, claro, esto, la doctrina secreta se escribió en 1888. Sí. Sí. La comenzó antes, ¿verdad? Pero sí, se publicó en el 88. 88. Un paisano suyo, de Elena Blavatsky, Dmitri Mendeleev, en 1869, ya sacó la primera intento de tabla periódica, ¿no? Y la acertó bastante porque los criterios eran exactos, ¿no? Y los criterios que siguió es que están aquí, en el significado esotéricos, que son los mismos. Increíble, Son ¿verdad? los mismos, pero a nivel físico, ¿no? Increíble. Y es increíble, ¿no? Entonces, bueno, entonces ella puso la tabla periódica tal como seguramente la había publicado Mendeleev en unos años anteriores. Para mí, cuando intentó ella proyectar el criterio septenario, lo hizo al revés. O sea, en la tabla periódica hay columnas. Cada columna se llaman grupos, ¿no? Los primeros son los alcalinos, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francios, que me lo sé de memoria porque lo estudié 3 años de carrera a la tabla periódica. El segundo son los alcalinotérreos, ¿no? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces le salen 7 grupos y un octavo que puso ahí Mendeleev, que eran los elementos de transición que no cabían, ¿no? Porque todavía no se habían descubierto lo que eran los orbitales D. O sea, bueno, eso sería complicarlo mucho. Pero horizontalmente sí que se llaman periodos y encaja perfectamente con la periodicidad septenaria. Y además, curiosamente, cuanto más ligeros son los elementos, más estables son. Y cuando te acercas a la sexta y a la séptima periodo, que son los elementos más pesados, son los más inestables, ¿no? O sea, justo al contrario, ¿no? O sea, no sé, lo encontré tan apasionante entre lo que pone en las tablas periódicas, lo que sé yo de mis estudios, y lo que pone en la doctrina secreta, que en el futuro voy a intentar hacer algo cuando tenga tiempo y sería fabuloso. fabuloso. Para el peers review, como le digo yo. Sería fabuloso, porque eso es lo que estamos estudiando. La historia que nos lleva a la tabla periódica, que nos lleva a la evolución del mundo elemental, de los átomos, ¿verdad? Esa es la evolución de ellos, hasta la parte noble, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Allá hay un mundo extraordinario. Ahora, esa parte tercera del volumen segundo es también muy importante, ¿verdad? La parte, creo que es la parte de segunda del volumen segundo, o tercera, algo Addendum, así. se llama addendum. El addendum, bueno, ok. Muy bien, es muy importante también. No creo que vamos a tener oportunidad en esta vida de estudiarlo, pero vamos a ver si terminamos 3 líneas aquí. Pero gracias. Bienvenida a la idea de que tengan unas diapositivas, aunque las mejores ideas otras, sería bueno que las dieras, ¿verdad? Porque este es el tema que estamos estudiando. Entonces, su punto de origen de partida. Intercíclicas, a través de fases intercíclicas de existencia.
¿Dónde habló ella de 3 fases de la evolución de las jerarquías en el universo? ¿Se acuerdan? Que Daniel, por favor. Este es el Daniel Torres. No, Linares, todavía no me han hecho Torres. Oh, Dios mío, Dios mío. El llamado Torres. No, todavía no ha pasado la iniciación 18 novenas. Martín, creo que eso está justamente, bueno, pues lo estudié recién en el, ¿cómo se llama? En la estancia 6, pues donde habla de las cadenas planetarias, que está la evolución monádica o espiritual, la mental, la física, ¿no? Sí, intelectual, sí. Los 3 tipos de evolución que existen. Sí, la física. Y están, como dice ella, entrelazadas, entremezcladas, entreunidas. Pero no confundidas. No confundidas. Como dice en español. Así es. Está bien. Notaste eso muy, muy importante. Muy importante. No están confundidas, son intercíclicas, entrelazadas, van al mismo tiempo, pero diferentemente, como 3 hilos, ¿verdad? Que están haciendo una cuerda, la cuerda pitagórica, etcétera, etcétera. Muy bello, muy cierto. Entonces, noten eso, esa existencia no es lineal en ese sentido, pero es una curva cíclica hacia abajo, hacia arriba, y tengan esas ideas, pues de ahí que ella nos da varias imágenes de lo mismo. Carlos, sí. Y después Dora. Yo me estaba preguntando qué quiso significar ello Blavatsky cuando dice la curva siempre cíclica de elementos diferenciados hacia abajo y hacia arriba, pero con esto, a través de fases intercíclicas de existencia. ¿Qué significa esto? Fases intercíclicas, si la existencia procede por ciclos, pareciera ser que las fases intercíclicas son esas fases de reposo o de pralaya entre cada uno de los ciclos. Claro. Y en pralaya, para mí, Carlos, para poner un poquito de lo que sigue, y en ese pralaya alcanza su punto de partida. Exacto. O sea, de absorción en pralaya, ¿verdad? El punto de partida para el siguiente. Para el siguiente ciclo. Y eso es lo que yo entendía, que ese es el periodo de descanso, exactamente. Por decirlo así, ¿no? Y la palabra que está ahí metida en la mitad de curva siempre, ¿qué dice siempre? Que es eterna. Esto siempre ocurre, siempre, continuamente, eternamente. De ahí que mi nueva palabrita es eternamente periódico, para que no hablen de lo eterno y de lo periódico, sino es eternamente periódico. Pero es una confusión mía también. Pero como dije otras veces, y eso está relacionado con la primera parte de este párrafo, cuando dice lo eterno, ¿cómo se concibe algo eternamente periódico? Pues si lo pensamos linealmente, como una curva senoidal, es difícil concebirlo porque se extiende tanto. Pero si lo concebimos como algo rotatorio, sí, es verdad. Es algo que es rotatorio, siempre está girando. Entonces es más fácil. Haces como, digamos, limitado el campo. Siempre decía Einstein que siempre es que las leyes de la física son bellas y simples siempre que encontremos las coordenadas adecuadas para describirlas. El sistema de coordenadas adecuadas para describirlas. Así que... Si tú describes, fíjate que termino con esto. Si tú describes, por ejemplo, en coordenadas cartesianas matemáticamente, la ecuación de una circunferencia es complicada porque es x cuadrado más y cuadrado igual al r cuadrado, ¿no? Pero si lo describes en coordenadas polares, es r igual constante, el radio igual constante, alrededor del centro. Increíble. Por eso, Carlos, cuando yo explico esto y en la pizarra pongo una línea con los ciclos, todo el mundo mira y no ve la idea. Porque no la cierro. Tengo que cerrarla, ¿verdad?
así en el círculo. La gente mira y dice, y hacen así los que tienen compasión, ¿verdad? Dora, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Por eso la idea de cíclico da la idea de la circularidad, ¿no? Lo cíclico es la circularidad, ese movimiento que nosotros lo concebimos como elíptico o hacia arriba, ¿no? O por lo menos esa es la figura que se me vino a la cabeza. Gracias. Gracias. Entonces, es importante que cada uno de nosotros, estudiando esto, examinando, tengamos visiones y las manifestamos, esas visiones, en imágenes que podemos trabajarlas, ilustrarlas, que podemos trabajarlas y agregarlas, mejorarlas. Daniel, también llamado Carolina Torres. Mira, Martín, me acordé ahorita en la sesión pasada que trajiste en el párrafo anterior, estábamos hablando del haya, también incorporaste por ahí en unas explicaciones del punto y que estaba relacionado, como bien lo dijiste, con pralaya. Pues buscando dijimos que el haya era disolver, pero pra es, se me fue, repetidamente, o sea, es eterno. Eterno. Entonces, bueno, esos interciclos que ahorita lo nombraste también, que es ese punto donde están las cosas y cambian, ¿no? Algo así más o menos hablaste ahorita, creo. Y bueno, va referido al punto laya, ¿no? Que es ese donde está todo para pasar a un siguiente estado. Claro. Y completamente, lo dijimos, pues el pralaya no es solamente, como lo dicen, la disolución o el reposo. No. Hay algo más, porque es ese periodo donde va a cambiar de un lado a otro, o vamos a pasar de un plano a otro, de un nivel a otro, de un estado de materialidad a otro, pero ahí se está haciendo un trabajo. Algo tiene que estar transformándose para pasar del nivel anterior al nivel siguiente. Muy bien. Y ese laya es un misterio, ¿verdad? Exacto. Ese es un gran misterio. Y lo explica ella de muchas maneras. Como siempre decimos, esos pedacitos sueltos que hay por todos lados, referidos justamente al tema que esté tratando. Y la vida pulsaba inconsciente hasta que Carana tocó la campana. Fíjate que ahorita que estaba tratando ese tema, en el tema de la formación de las cadenas terrestres, ella lo explica como una línea. Incluso en el diagrama que ella utiliza para explicar el paso de la cadena lunar a la cadena terrestre, ella pone una línea en el medio, y cuando da la explicación del centro laya, le explica como esa línea que está entre dos planos, donde todo desaparece para aparecer nuevamente en el plano siguiente. Entonces, esa explicación del centro laya es una más de las tantas que hay en la doctrina, pero me pareció también bien interesante. Claro, está enfocada en la formación de las cadenas, que es lo interesante. En otro punto lo explica de otra manera. Incluso cuando lo explica, cuando se están formando los globos, habla de los 7 agujeros que forma Foja, o el aliento, perdón, lo forma el aliento para que Foja reactive los globos. Entonces, de verdad que es muy, muy interesante esa parte, cómo lo maneja. Y bueno, y son pralaya. Todos son pralaya. Wow. Qué visión, qué belleza. Gracias. Tenemos 3 personas, Ángela, Teresa e Isabel. Ángela. Sí, hermano. Antes de, ahora que nombraba la palabra pralaya, me recuerdo que creo que los maestros en una de sus cartas, explicándole a Cine, decían que mucho antes de un pralaya mayor, había pequeñas oscuraciones, o sea, entre cadena y cadena, así como eso podía ser también intercíclicas, ¿no? Por supuesto, o sea, por supuesto. Exacto, entonces como van por fases periódicos, lo eterno también es periódico, como tú lo has dicho muchas veces, ¿verdad? Claro. Y lo dice también. Bueno, eso era todo, gracias. No, está lindo, gracias. Es importante mantener la idea cíclica en todo, ¿verdad? Teresa, hermana. Sí, voy a decir algo porque has estado hablando antes un poquito sobre lo de los médicos, que tienes una infección, va y te dan algo y se acabó, ¿no? Algunos, o la mayoría, no sé. La mayoría. No. Quiero decir algo que creo que no lo he dicho nunca, ahora mismo no lo sé. Mi marido estuvo 21 años entrando y saliendo en la residencia, enfermo.
Y cuando llegó el día me dicen los médicos, ya estaba yo estudiando teosofía entonces, y me dicen los médicos, dice, Teresa, ya te puedes llevar a Emilio, porque yo quería que muriera en su casa. Y dice, llévatelo, que ya en 4 días o así termina ya su ciclo. Y le digo, les voy a pedir un favor. Como nos conocíamos mucho, teníamos mucha relación, ¿no? Digo, no le pongan ustedes ¿cómo es? Ay, Fina. la morfina, que ponen la morfina antes para que mueran tranquilos y tal. Y dice, Tere, si no supiéramos que estás estudiando estas cosas y cómo hablas de ello, te diríamos que no, pero lo vamos a hacer. Dice, pero 4 días va a durar. Me lo llevé a mi casa y termino. Me lo llevo a mi casa, le quito toda la medicación porque él tenía una cirrosis galopante y lo conocí ya enfermo. Y estuvo 5 años. Es verdad que estuvo 5 años en plan fetal, pero con su conocimiento, disfrutando de su niña. ¿Me entendí lo que quiere decir? Claro. 5 años. Ya no tiene que estar en el astral esperando a que llegue su día. Sí, Ese no, era es su día. cierto, cierto. No sé Gracias por si- compartir algo tan personal. Sí, Es una porque historia muy es humana. interesante Gracias. que sepamos Sí, gracias. de que Gracias, hermana. nosotros. Gracias. Isabel, hermana. Sí, yo volviendo al texto, me he fijado, tal vez todavía no hemos llegado, pero en la cita de Platón, hablando de los demonios elementales, elementos turbulentos y racionales. Y entonces, encima de toda esta historia de la rotación de los átomos arriba y abajo, y todas estas cuestiones que además están impregnadas por nuestros pensamientos, sentimientos, etcétera, está este mundo que a mí me llamó mucho la atención porque justamente lo vimos en el seminario. En conversaciones sobre el mundo oculto, Blavatsky habla del mundo de los elementales como unas fuerzas irracionales, ¿no? que actúan de alguna forma asumiendo un poco la impresión, ¿no? de los actos y pensamientos, etcétera, ¿no? y ejerciendo corrientes, pero de una forma como irracional, es decir, algo que realmente son unas fuerzas oscuras que no, bueno, que están por ahí. A mí me llamó mucho la atención porque esa visión del mundo de los elementales no la conocía yo. ¿Tú tienes las citas Elementales donde como los 3 sacaron eso? primeros y los... Sí, ¿tienes las citas? Te digo lo de las citas porque A ver, las citas, él lo comenta sin entrecomillar y solo abajo pone conversaciones sobre ocultismo. Oh, ok. Lo que yo había entendido, lo de los maestros, que dicen los maestros, y no tengo las citas a la mano, pero lo podemos estudiar, y Blavatsky, es que ahí en el mundo oculto están los arquitectos y los trabajadores. Los arquitectos son de anchoas superiores y más allá del ser humano, y los trabajadores son los elementales, que son los bloques de que construyen el universo. Ellos siguen la voluntad, la guía, que por eso se llama el plan divino. Ellos siguen el plan divino, y estos son los demonios elementales constructores de Platón, en los cuales la palabra demonio es lo único que significa que no es físico en ese sentido. El demonio de Sócrates no es Satán, ¿verdad? Daemon, gracias en griego. Entonces, todo es parte de la vida. El problema es que si una persona ahora, y ellos lo que hacen es continuar el flujo del plan divino. Ahora, si tú, por ejemplo, o no tú, pero una persona, con su poder de voluntad atrae a uno u otro por la eficiencia del poder de voluntad, ya sea por juego, tratar de construir un golem o tratar de hacer cualquier acto alquímico, etcétera, o practicando magia, y lo saca del plan divino, por decirlo así, ¿lo ves? De ser una construcción
de la naturaleza, del planeta, de seres humanos, del agua, del árbol. Y ahora lo atrae, ¿cómo se lo quita uno encima? Ahora es caótico, ahora es negativo. Pero en general, el mundo elemental, ahí no hay nada que sea negativo per se. La negatividad aparece cuando viene la fuerza de voluntad del ser humano, por la falta, como decía Emilce, de la moral, o de investigar algo que no está posible. Pero vamos a dejar el tema hasta ahí. Y gracias a que ella trae esto para hablarnos de irracionales turbulentos, pero en el sentido que ellos son dirigidos logoicamente. Y ese es el timeo. Aquí solamente hay dos líneas del timeo, una línea. Recuerden que uno no puede hacer una cita de algo completo por una partecita. Pero gracias por compartir. No nos salgamos del tema. Tenemos a Nuria y Ángela. No vamos a hablar de los elementales. No, hermano, solo una cosita, que es que esos elementales o todo lo de la naturaleza siguen un plan. Ellos no piensan, no tienen nada, solo siguen la ley que les corresponde. Gracias, hermano, solo eso. Gracias. Recuerden que el mundo elemental es inferior al mineral. Todo lo demás es folclórico. Y punto. Todo lo demás es de Irlanda, de Escocia, de los romanos con Drácula. Nuria, por favor. Rumanos. Nuria, di. Ahí está. No, es que los elementos turbulentos y irracionales compuestos del fuego, esto lo explica muy bien la filosofía Shankia, cuando dice que cuando nos identificamos con el mundo material quedamos sujetos a estas tres gunas que son tamas, rajas y salvas. Sí. Eso es. Entonces, estos elementos turbulentos son los que por un lado está, que es el impulso, y gamma, que es la repetición. Entonces, en esa repetición, Shankia pone a esos elementos primero en un plano arquetípico y luego habla de compuestos densos que son el aire, el agua, la tierra y el fuego. En Shankia, eso lo explica muy bien esa teoría. Es muy cierto y muy parecida a la que usó Platón en el Timeo. El proceso de quintuduplicación que usan los Sankhyas, que porque ellos agregan Akasha también, ¿verdad? Lo usa Platón en un proceso parecido en el Timeo. Es algo interesantísimo, que es la combinación de los átomos astrales, mentales, búdicos, ya es más complicado, ¿verdad? Arquetípicos. Sí, porque en los arquetípicos no son 4 como estos, sino que le añaden el éter también. Sí, y son 7, nos dice Blavatsky, ¿verdad? Y 7, 2 que no conocemos, sí. Que no conocemos. Eso viene en el Bhagavad Gita de Roviralta Borrell, viene en la parte del principio que da como unas instrucciones para el Bhagavad Gita, luego viene explicado muy bien. Gracias. Eso es muy importante el que quiere estudiar esto a la Sankhya de la manera vedantina. Y es muy bello, muy bello. Muy bello. Gracias, hermana. Esta es otra línea de estudio muy interesante. Hay una otra. Gracias, hermana Nuria, Ángela, todos. Entonces vamos a ver una palabrita más para que entiendan esto. Yo espero que trabajen esto, ¿verdad? Para que el significado esotérico, cuando yo digo algo de esto, hay que trabajarlo bien. Curva dice que impulsados simultáneamente hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? Esotéricamente, la curva siempre es cíclica, elementos diferenciados, hacia abajo, hacia arriba. Esto es por un impulso simultáneamente, ¿verdad? Según ellos, hay un impulso. Hay que recordar que cada vez que veamos palabras como impulso, impelía, movimiento rotatorio, fohat.
esotéricamente, metafísicamente, teosóficamente, Fohat. Platónicamente, la luz que da vida, que da movimiento, que da información, que da el objeto de las cosas, su función. Para nosotros, Fohat. Tenemos a Rodolfo, gracias. Sí, gracias Martín, gracias a todos. Mira, esto me trae a la cabeza la curva cíclica de elementos diferenciados hacia abajo y hacia arriba y las fases intercíclicas de la existencia. Esto es lo que describe la escala de Jacob. ¿La escala de quién? ¿No te oí bien? La escala de Jacob. Oh, ok. ¿La escalera de Jacobo? Sí. Gracias. Ok, ya te oí bien. Es que se corta a veces. Es el mismo lenguaje, el que tiene la escalera de Jacob. Muy cierto. Y ahí está más místicamente. Sí. Es muy bello. La visión geométrica, yo digo, más perfecta de este movimiento rotatorio en dos direcciones, la esvástica, que desafortunadamente se asocia con Hitler después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y es un problema. Yo no puedo hablar de la esvástica ni tener nada de la esvástica porque mi familia se horroriza. 3/4 partes de mi familia fueron matadas en campos de concentración, así que no las puedo ni mencionar. Así que se imaginen mi tragedia de un símbolo tan bello, tan extraordinario, tan importante que nos impulsa hacia la manifestación y hacia el pralaya. Estas dos esvásticas, que es el dragón de sabiduría de una manera o de la otra manera, mordiendo la cola de esta manera, mordiendo la cola de la otra manera. Bueno, vamos a continuar. Espero que esto les sea útil. Por favor, estudienlo bien. Si cuando lo reestudien ven alguna palabra, alguna idea que quieran comprender mejor, de otra manera, pónganlo en el chat y ahí lo estudiamos. Para eso tenemos un chat, ¿verdad? Todos somos estudiantes. Y poco a poco vamos a descubrir esto. Y como nos dijo Marlon, poco a poco, algún día vamos a tener ese destello, en esta vida o en la próxima. Eso no hay duda. Yo soy de esa escuela, ¿verdad? Y ese es el gran misterio. Hay que estudiarlo, trabajarlo. Daniel, sí. Sí, por si detienes aquí, simplemente... 10 minutitos más. El principio de la siguiente frase, la idea era metafísica tanto como física. ¿Por qué no lees esa idea hasta al asterisco y la explicas lo que viste? Bueno, sí. Dale, arranca. La idea era metafísica. Arranca y te mandamos $1 por correo. A ver, arranca. No compro. Ok, no, medio, ok. Vale, ya veo. La idea era metafísica tanto como física, abarcando su interpretación oculta a dioses o almas, en forma de átomos como causas de todos los efectos producidos sobre la Tierra por las secreciones. Y hay una nota, ya que notaron de nota, y las notas que dice Platón son las más importantes del mundo. No es que a mí me guste Platón, pero está en el Timeo, que si tuviéramos todo el tiempo del mundo podríamos estudiar el Timeo. Blavatsky dice que nadie lo entendió, yo lo entiendo como el 2-3%, pero sería lindo estudiarlo. Gracias. ¿Viste algo aquí? ¿Te llamó la atención? Simplemente que todo esto de movimiento rotatorio, la curva siempre cíclica, elementos diferenciados hacia abajo, hacia arriba, fases intercíclicas de existencia, hasta que se alcanza el punto de partida o origen, que todo esto es tanto metafísico, o originalmente metafísico, arquetípico, como físico. Y tal como he dicho antes, pues la tabla periódica, tal como la conocemos hoy, para mí es un reflejo de este arquetipo metafísico. Nada más. Gracias. Recuerden que Blavatsky muchas veces se refieren a las 3 almas como 3 tipos de devas. El mundo débico para ellas también está relacionado con los principios y con los tipos de alma.
y los puso entre comillas dioses en forma de átomos como causa de todos los efectos producidos sobre la Tierra por las secreciones, una palabra que está usando de Platón. La voy a buscar en mi diccionario de platónico a ver si hay algo ahí diferente de los cuerpos divinos. Eso lo tengo de tarea para mí. Gracias Daniel. Yo sé que varios de ustedes han hecho trabajos bellísimos sobre los movimientos circulares y espirales, y eso es tan importante. Son visiones de una realidad de la naturaleza muy importante. Ningún filósofo antiguo, ni siquiera los cabalistas judíos, disoció nunca el espíritu de la materia o viceversa. Yo tampoco, los cabalistas judíos. Disoció nunca el espíritu de la materia. Este es el problema de hablar de un ser humano sin ver el alma, sin contemplar el espíritu, sin contemplar la triple evolución de que nos habló Daniel, o de ver el mundo de partida y de llegada, que es el mismo punto, del pralaya a pralaya, de noche a noche. La Biblia nos habla que así comienza la noche, aquí termina la noche. Lo primero es la noche, después el día. Primero es el pralaya, después el manvantara. O viceversa. Todas las cosas tenían un origen, su origen en el uno. La idea del uno, no se lo pierdan. Todo procede del uno. ¿Cuántos unos hay? Uno solo. Entonces, ¿cómo es posible? Todos los arquetipos son emanaciones del uno, son uno con el uno. Recuerden, si ven el uno como pura luz y la mente es la que moldea la luz en lo que quieren estudiar, porque esto es un proceso natural en naturaleza, del uno aparece la multitud, de la unidad aparece la multiplicidad, entonces todo se resuelve en nuestra mente teosófica. ¿Lo ven? Todo se resuelve teosóficamente. El perro, su arquetipo como perro. El arquetipo de como perro de mamífero. El arquetipo de mamífero, arquetipo quizás animal. El arquetipo, ¿lo ven? Pero todo al final son sefirot, son peldaños, son etapas arquetípicas del uno. No hay que olvidar que todo es uno. Debe finalmente volver al mismo. Y aquí nos dice entonces una cita: la luz se convierte en calor y se consolida en partículas ígneas, las cuales desde su ignición se convierten en partículas frías, duras, redondas y lisas. Y a esto se llama, el alma. Qué interesante está eso, ¿no? El alma, aprisionada en su envoltura de materia. Fíjense qué interesante está esto. Y hay una llamada, vamos a ver las llamadas. Eso está en este libro, Tratado Esotérico, la doctrina de Gilgul, por Valentino. Yo sé que todos los tienen en la casa y lo han estudiado, así que no lo vamos a comentar. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo ha visto? La doctrina de Gilgul, yo no tengo ni idea de la doctrina de Gilgul. ¿Alguien lo Es tiene? la rueda igual que el samsara, ¿no? La rueda de las almas. Ok, gracias. Entonces hay que mirarlo. Por lo menos para tenerla. Ya tengo la curiosidad, ¿verdad? A veces en mis estudios me salto ya veo que me salto las notas de pie. La doctrina de Gilgul. Bueno, entonces, y a esto se llama el alma, aprisionada en su envoltura de materia. Fíjense que esa envoltura de materia es lo que llamamos el átomo, lo que vemos como átomo, por decirlo así, ¿verdad? El esqueleto del alma, del átomo alma. Y lo podemos llevar entonces al ser humano ya más complicado, porque nosotros tenemos una mónada diferenciada y los minerales, incluyendo los elementos, tienen una mónada. ¿Se acuerda que lo estudiamos en
en el artículo la mónada mineral. Es una mónada global, una mónada única, y lo que hay es una esencia monádica que dirige la evolución. Muy interesante eso, es una parte del todo, ¿verdad? Y los elementales también. Continúa entonces, átomos y almas eran sinónimos en el lenguaje de los iniciados. Entonces, no hay diferencia entre átomo y alma, de ahí que ella lo pone con un guión, átomo-alma. ¿Lo ven? Al principio, átomo-alma es una palabra, son lo mismo. La doctrina de las almas vertiginosas, Gilgulem, en que se han creído tantos sabios judíos, véase la enciclopedia de Mackenzie, no tiene otro significado esotérico. Los sabios iniciados judíos nunca significaban solo la Palestina en la tierra prometida, sino que indicaban el mismo nirvana de los sabios budistas y brahmanes, el seno del uno eterno. Recuerden que en esto nos quiere decir que no hay cielos en teosofía, lo que hay planos de actividad en el Manvantara o el total en el sumo, en el Pralaya. Estamos. En la doctrina secreta, la palabra cielo en la estancia de Xi'an no aparecen solo una vez en forma mitológica cuando habla en la estancia sexta, que es una traducción de los chinas, de las estancias chinas, que habla entonces del cielo chino. Pero es un campo de actividad praláyico o manvantárico. El cielo descrito en el libro de Revelación, del libro del Apocalipsis, ese cielo donde está en un trono y están, etcétera, etcétera, con un agua cristalina y las bestias y todo esto, no es un cielo, no es una localidad, es el universo en sí, en Pralaya. Ahí está, ahí están todos los elementos que encuentran en el germen en Pralaya. Estudienlo teosóficamente, no solamente textualmente. Entonces tenemos una llamadita y dice, ciertamente ningún judío educado, ahí me meten a mí por favor, ha tomado nunca en su sentido literal. Entonces recuerden, eso también nos está diciendo a todos nosotros, no tomen esto literalmente, no tomen la transmigración del átomo literalmente, no tomen nada literalmente, véanlo metafísicamente. Para terminar la lectura de hoy, aquí quedamos para estudiar esto la siguiente vez. La siguiente vez, en 2 semanas, el paso del alma átomo, fíjense que las dos son uno, ¿lo ven? De ahora en adelante, cuando lean, vean, oigan la palabra átomo, átomo, alma. Alma, átomo, alma. Y hay varios tipos de átomos, ¿verdad? El paso del átomo, disculpen, el paso del alma átomo a través de 7 cámaras planetarias tenía el mismo significado físico y metafísico. Tenía el primero cuando se decía que se disolvía en el éter. Vea Isis Simbelo en la parte de ciencia. A ese Isis Simbelo lo he estado viendo. Le pedí a Mario que lo retradujera y me dijo que no, necesita varias vidas para traducir a Isis. A este Epicuro, el ateo materialista modelo, conocía y creía tanto en la antigua sabiduría que enseñaba que el alma, en todo distinta del espíritu inmortal, cuando la primera se halla encerrada en un mundo latente en ella, como lo está en cada partícula atómica, estaba compuesta de una esencia tenue y delicada, formado de los átomos más tensos, más redondos, más finos. La idea de átomo no es la idea que tenemos nosotros de átomos en la ciencia. Eso es lo que nos está diciendo Blavatsky. Al que le interese el estudio metafísico
oculto de la materia. Aquí hay un mundo extraordinario por estudiar, comprender, resolver, un mundo oculto por practicar, una alquimia extraordinaria. Para nosotros, si solo queremos comprender la parte de cosmogénesis y antropogénesis, debemos saber que en cada principio humano hay átomos constituyentes, en cada nivel septenario de la caja hay átomos constituyentes, hay un mundo material. Eso es suficiente al principio, ¿verdad? Sabiendo que esos átomos en el shloka final de la estancia 3, dice textualmente, para no inventarlo, dice la estancia 3 al final, dice, entonces Suabat, es una función de Suabat, a través de Fohat. Entonces Suabat, envía significa foja de todas maneras. Esta es la 12 de la estancia 3. Entonces Suabat envía a Fohat para endurecer los átomos. Cada uno es una parte de la tela, ese es Akasha, reflejando al ser autoexistente, ese es el uno, el primer logos. Como un espejo, cada cual a su vez viene a ser un mundo. No sé si en inglés está también así, ¿verdad? Pero el espejo refleja reflejando al uno, al Señor autoexistente, y bueno, y es un ser en sí mismo. Algo bellísimo, ¿verdad? Esa es la idea del átomo. Lo vamos a dejar hasta aquí. Tenemos 3 manos. No sé en qué orden de aparición, pero de la izquierda a la derecha, Dora, Marlon y Nuria. Es y correcto. con esto terminamos. ¿Correcto, sí? De izquierda. Dora se fue Marlon y Nuria. Sí. Yo quería referirme nuevamente al Gilgul y Gilgulim, que está relacionado, como hemos visto, con las 3 almas que se mencionan en todo esto, y está implícita la reencarnación y la transmigración del alma, ¿no? Por eso se habla de esa rotación y que está hablada también aquí a través de las 7 cámaras planetarias. Todo está relacionado, todo está, como decía más arriba, está interconectado. ¿No? Todo lo que estamos estudiando está interconectado. Nada está separado uno del otro. Y cuando nos hablan de las 3 almas, en este punto nos está hablando del alma que hace sus rotaciones, su viaje intercíclico, y nosotros conocemos como la transmigración del alma. A ese punto quería referirme. Gracias. Muy buen punto. Y si me permites, me llama la atención, me llamaste la atención a la idea de Gilgulem, porque termina en una palabra que es cabalista, golem, que es y suena parecida o es la misma palabra, etc. Esto es muy interesante porque inclusive en alquimia, ustedes saben que los procesos físicos alquímicos son muy poderosos y transfiere y crea unas energías bárbaras. En la Praga explotaban los laboratorios cada semana y Rodolfo, no sé si lo llaman en español, el segundo los puso en su área exclusiva para alquimistas, porque la destrucción es total. Pero bueno, Paracelso, estudiando estos textos antiguos, descubrió que él podría hacer un homúnculo y capturando, como les había dicho, con su fuerza mental un elemental, lo podía atrapar en algo físico y que él hiciera la parte física y él se iba de la casa. Eso es algo por un momentito. Entonces trabajaba en eso y volvía y sacrificaba al elemental. O sea, nada se pierde, ¿verdad? Como dijo Marlon, yo no soy mi cuerpo, el elemental no es el cuerpo elemental, ¿verdad? Pero para mí, cuando yo estudié a Paracelso, yo que me iba a meter en eso, dije mejor que no, porque
hay una parte negativa de magia negra en eso, ¿verdad? Si uno no sabe lo que hace como Paracelso, que fue un iniciado. Así que ahí ven esto, que se puede controlar los elementales alquímicamente, cabalísticamente, a través de rituales, de mantras. Lo que hay que saber es el nombre del elemental, su función, su número, su color, su etcétera, etcétera, y trabajarlo. Y bueno, aquí está todo eso, ¿verdad? Lo viste muy bien, Dora. Esto es extraordinario, ¿verdad? Tenemos entonces Marlon, gracias. Y con Nuria terminamos. Hermano, es solamente para hacer una llamada de atención en la traducción de esa última frase que usted tiene ahí subrayada en la página 568. Dice, gracias. Déjame tomar nota. Momentito, permíteme, que esto es muy importante. Y muchas gracias. A ver, dale. Donde dice, formado de los átomos más tensos, más redondos y más finos. A mí me sonó muy feo. La palabra tensos está incorrecta, eso está mal traducido. ¿Cuál es la palabra en inglés? Si lo smoothness. Smooth. Oh, smooth, sí. De los más, digamos, curiosamente en la traducción en Kier está mejor, porque en la traducción Kier dice los más tersos. Tal vez sea un error de tipografía, haber puesto tensos en lugar de tersos. Yo creo que sí, ¿eh? Tensos y tersos. Gracias. Ya se lo voy a pasar a Mario, que él les dije que va a reeditar el próximo año o el siguiente una nueva edición ya mejorada. Recuerden que la que está impresa en Argentina, el libro, ellos le agregaron un par de palabras, mejoraron unas palabras, se las mandaron a Mario, lo que arreglaron. Y bueno, tenemos un texto en PDF que hay que mejorarlo. Los 140 años de pasividad y tamas que hemos tenido en español se ha arreglado y me alegra mucho. Y le dije a Mario que ganó su bien merecido, porque esto es un trabajo que inició que es muy importante. Gracias, Marlon, muchas gracias. Tenemos a Nuria y con ello terminamos. Cuando estabas hablando de la estancia 3, Esloca 12, eso, por crear una línea de investigación, ¿esto es a lo mismo que se refiere la red de Indra? Ajá, exactamente. Vale. Es todo aquello, y creo que Carlos lo ha hablado en varias conferencias, la red de Indra. ¿Cierto, Carlos? Sí, lo has mencionado como eso, ¿verdad? Como Akasha, ¿cómo lo referiste? Sí, era una analogía del todo en el todo. Del todo está en cada una de las partes. Pero ahí en la estancia esta, que mencionaron en el versículo menciona además la conexión entre la materia concreta y la parte material y a la casa, que es algo bastante misterioso para nosotros, pero que generalmente olvidamos, porque yo creo que la casa está infravalorado en nuestros estudios. Sí, porque hay muchas cosas que quedarían bastante explicadas si tenemos en cuenta la idea o el concepto de la casa, aunque no sepamos acceder a él, pero que realmente es como dice ahí, lo que conecta, ¿no? Es como la, no sé, pero por una parte es como la estructura de información de todo el universo material. Pero no es solamente una estructura de información como algo que está registrado y ya está, ¿no? Por eso hablamos de los registros acásicos, sino que además determina el universo material. Es un poco la idea de David Bohm cuando hablaba del modelo holográfico y de lo que como le llamaban, la realidad implicada, ¿no? La realidad implicada es esa que está implícita en contra de la realidad, o en contraposición a la realidad explicada, que es la que se ve, la que se percibe, etc.
Y sí, yo creo que y la red de Indra, ni más ni menos era una analogía que hacían en los Vedas, decían que el dios Indra tenía una red que en cada parte donde se unían las hebras de la red, que formando una malla había una perla, pero esa perla era tan especial, una perla o cristal o lo que sea, pero esa perla era tan especial que reflejaba absolutamente todas las demás. Y ese es el dragón que busca esa perla en el año nuevo de los chinos, me imagino. No sé. Recuerda que en el año nuevo sale un dragón y sigue una perla. Es una belleza esa parte de la mitología. Nuria, ¿tienes algo más? No, solamente era... Apaga. Esa parte. Era para dar una línea de investigación, como has dicho, pues yo me he apuntado lo de Golem, que buscaré, y lo de la red de Indra. Ok. Eso. Fabuloso. Y si puedes compartirlo, si llega el momento de compartir algo de eso. Levantada. Oh, discúlpame. Gracias. Bueno, entonces recuerden que aquí terminamos esta parte. Vamos poco a poco, pero espero que disfruten esto. Esa es mi esperancita. Entre todos nosotros, que hagamos algo bello del estudio de ciencia y de teosofía. Así que nos vemos en 2 semanas y la campana. Bueno, muchas gracias a todos.